Si hoy abriste tu correo, viste que tu caso sigue pending, tu permiso de trabajo está por vencer, tu familia te pregunta cuándo llega la Green Card y tú sientes que todo se quedó congelado. Escucha esto con muchísima atención porque en mayo de 2026, un solo error al leer el Visa Bulletin o al seguir la instrucción mensual de UCIS puede hacerte perder meses, dinero, oportunidades de trabajo y hasta poner en pausa un viaje, una renovación o el siguiente paso de tu residencia. Y eso no es dramatismo, eso está pasando ahora mismo. Pero hay un detalle que nadie está viendo. No basta con mirar una fecha y emocionarte. Tienes que mirar qué tabla autorizó UCIS ese mes, en qué categoría caes, si tu proceso es dentro de Estados Unidos o por consulado, y si tu caso está realmente avanzando o solo parece que avanza, porque ahí es donde miles se confunden. Ahí es donde nacen las falsas esperanzas y ahí es donde empieza el caos. Te lo voy a decir sin rodeos. Mucha gente cree que el Visa Bulletin es una especie de calendario mágico que anuncia cuándo llega la residencia, pero no funciona así, y esa confusión está destruyendo estrategias completas en 2026. El Visa Bulletin es, en palabras simples, el tablero oficial que marca cuándo hay números de visa disponibles para ciertas categorías de inmigración basadas en familia o empleo, porque no todos pueden recibir residencia al mismo tiempo. Hay límites anuales, hay filas, hay demanda acumulada, y por eso existe una fecha de prioridad, que es básicamente tu lugar en la línea. Si no entiendes eso, todo lo demás se te puede caer. Y aquí viene el primer golpe de realidad. En mayo de 2026, USCIS indicó que para casos familiares dentro de Estados Unidos se usa la tabla de Dates for Filing, pero para casos de empleo dentro de Estados Unidos se usa la tabla de Final Action Dates. Suena técnico, pero en realidad es una diferencia brutal. Dates for Filing te dice cuándo puedes presentar ciertos papeles antes, cuándo te puedes montar formalmente en la siguiente fase si estás haciendo ajuste de estatus y UCIS te lo permite ese mes. Final Action Dates te dice cuándo ya hay un número de visa realmente listo para que el caso pueda cerrarse y aprobarse. Si mezclas esas dos cosas, puedes celebrar demasiado pronto o quedarte inmóvil cuando sí podías actuar. Y eso pasa todos los meses, pero hay un detalle que nadie está viendo. USCIS puede cambiar su instrucción mensual, aunque el Visa Bulletin salga con sus dos tablas como siempre. O sea, no basta con abrir el boletín del Departamento de Estado, tienes que revisar la página de USCIS del mes exacto y ver qué tabla autorizó para presentar ajuste de estatus. Ese simple paso es la diferencia entre todavía no y presenta ya. Ahora imagina esta historia porque se parece demasiado a la vida real. Ana vive en Texas, está casada con un residente permanente, lleva tiempo esperando, un notario le dice que ya casi sale su fecha, ella mira una tabla vieja en un grupo de Facebook, compara mal el mes, cree que puede mandar el I-485 y empieza a juntar dinero para el filing. Al mismo tiempo, su hermana en España está haciendo proceso consular y le manda una captura del Visa Bulletin con otra interpretación. Ana piensa que todo es igual. No lo es. Y ahí se rompe todo. Porque ajuste de estatus y proceso consular no son lo mismo. Se leen parecido, pero se mueven distinto. Y cuando mezclas los caminos, pierdes claridad. Déjame traducirlo al lenguaje humano. Ajuste de estatus significa que la persona está físicamente dentro de Estados Unidos y quiere terminar su proceso aquí mismo, normalmente con el formulario I-485. Proceso consular significa que la persona sigue su trámite por fuera, a través del Centro Nacional de Visas y luego una entrevista en consulado o embajada. Los dos caminos pueden depender del Visa Bulletin, sí, pero los pasos intermedios no son idénticos, los tiempos prácticos no son idénticos y la experiencia emocional tampoco se parece. Uno puede darte acceso a permiso de trabajo y en algunos casos permiso de viaje mientras esperas. El otro te obliga a coordinar documentos, pagos, revisión consular y tiempos internacionales. Y aquí viene otro punto que casi nadie explica bien. El I-130, el I-485 y el I-765 no son lo mismo.
Y si tú o tu audiencia no entienden eso, el contenido migratorio se vuelve puro ruido. I-130 es la petición para que el gobierno reconozca la relación familiar. Es como decir, sí, esta relación existe y esta persona puede pedir a esta otra. No te da residencia por sí solo. I-485 es la solicitud para ajustar estatus a residente permanente dentro de Estados Unidos. Ese ya es el paso grande hacia la Green Card, pero solo cuando tu categoría permite presentar. I-765 es el permiso de trabajo, la herramienta que muchísima gente necesita para respirar mientras espera, porque sin eso el tiempo se siente eterno. Y aquí está la línea que duele. Una I-130 aprobada no significa Green Card aprobada. Repítelo hasta que te quede grabado, porque en 2026 esa confusión sigue haciendo daño. Hay personas celebrando la I-130 como si la residencia ya estuviera en camino directo, cuando en realidad todavía pueden faltar meses o años según categoría, fecha de prioridad, país de nacimiento y la instrucción mensual de UCES. Pero hay un detalle que nadie está viendo. La ansiedad hace que la gente quiera convertir cualquier notificación en una victoria final. Y ahí es donde empiezan los errores caros. Ahora hablemos de la gran verdad que cambia todo. El boletín no solo dice si avanzas, también revela si el sistema está apretado, saturado o respirando un poco. Cuando tú ves retrasos, retrocesos o instrucciones más restrictivas, no siempre significa que tu abogado hizo algo mal o que tu expediente está perdido. A veces significa que el número de visas disponibles no alcanza para la demanda del momento. Y el propio sistema advierte que puede haber retrogresión, o sea, que una fecha retroceda más adelante para mantener los límites anuales bajo control. Eso es durísimo para la mente del inmigrante, porque un mes sientes que ya casi llegas y al siguiente parece que te empujaron para atrás. Por eso este tema se vuelve tan emocional. No es solo un papel. Es la escuela de tus hijos, el trabajo que no puedes cambiar, el viaje al funeral de tu abuelo que no sabes si debes hacer, el apartamento que no te atreves a rentar por un año porque no sabes dónde estará tu caso en 6 meses. Eso es lo que mucha cobertura superficial no cuenta. Pero aquí viene lo más delicado. En 2026 no solo importa la fila de visas, también importa la forma en que USCIS administra el flujo. Y eso significa que una simple actualización mensual de instrucciones puede alterar tu estrategia. En mayo de 2026, por ejemplo, USCIS señaló que los casos familiares de ajuste usan Dates for Filing, mientras que los de empleo deben usar Final Action Dates. ¿Qué implica eso en la vida real? Que una familia puede tener margen para presentar antes ciertos documentos dentro del ajuste si su fecha está antes de la que aparece en Dates for Filing, mientras un solicitante por empleo no puede asumir lo mismo si USCIS le exige Final Action Dates ese mes. 2 personas, 2 historias, 2 categorías, 2 lecturas completamente diferentes del mismo boletín. Si tú estás viendo esto y solo sigues cuentas que gritan «avanzó la visa» sin explicarte cuál tabla aplica y a quién aplica, te están dejando a medio camino. Y eso no es información, eso es entretenimiento caro. Te voy a poner otro ejemplo. Carlos trabaja con una empresa que lo quiere patrocinar. Escucha que la tabla se movió. Ve comentarios celebrando, llama a su familia, piensa que ya puede mandar todo, pero ese mes USCIS le está diciendo a los casos de empleo dentro del país que usen Final Action Dates, no Dates for Filing. Su ilusión sube en la mañana y se cae en la tarde. ¿Qué pasó? No hubo mentira oficial. Hubo lectura incompleta. Y ese es el error más común de todos. Leer el Visa Bulletin sin leer la instrucción mensual de USCIS. Pero no es el único. Hay más, y algunos son igual de peligrosos. Error número 2. No saber tu fecha de prioridad real. Mucha gente dice, mi caso es de 2023 o lo mandé hace 2 años, pero la fecha que importa no es una sensación, no es la fecha en que pagaste al preparador, no es la fecha en que te hiciste las fotos, es la fecha de prioridad oficial en tu caso. Si usas la fecha equivocada, todo tu análisis se cae. Error número 3.
No distinguir entre categoría familiar y categoría por empleo. La familia no se mueve igual que el empleo. El empleo no se mueve igual que la familia. Y dentro de cada grupo hay subcategorías distintas. Error número 4. Asumir que current significa que ya todo está resuelto. No. Current puede abrir una puerta, pero todavía tienes que ser elegible, tener los formularios correctos, no tener inadmisibilidades ocultas, responder evidencia si la piden y no cometer torpezas mientras esperas. Error número 5. Creer que el permiso de trabajo o el advance parole son equivalentes a la green card. No lo son. Son alivios temporales dentro de una espera que puede cambiar. Error número 6. Ignorar el impacto del país de nacimiento. Aquí no voy a meterme en un desglose interminable porque eso aburre y confunde, pero sí te voy a decir esto. Tu país de nacimiento puede cambiar totalmente la lectura de la tabla. No asumas que porque tu amigo avanzó, tú avanzaste igual. Y error número 7, uno de los más silenciosos. Vivir desconectado del calendario mensual. En inmigración, un mes es muchísimo. El sistema no se mira una vez al año, se mira todos los meses, todos. Porque el boletín cambia, UCIS actualiza instrucciones y tu estrategia puede pasar de espera a mueve en una sola actualización. Pero hay un detalle que nadie está viendo. Los retrasos no siempre se sienten como retrasos. A veces se sienten como silencio. Tú entras a tu cuenta, sigue igual. Revisas otra vez, sigue igual. Pasan 3 semanas, 1 mes, 2 meses y nada. Ese silencio hace que la gente tome malas decisiones. Cambian dirección sin actualizar, salen del país sin entender el riesgo, dejan vencer documentos, responden tarde un RFE o peor, se ponen en manos de alguien que les promete arreglarlo rápido. En 2026, con tanta información cruzada y tanto contenido sensacionalista, esa combinación es explosiva. Por eso quiero que entiendas una palabra que cada vez pesa más en la experiencia migratoria. Hold, pause, review. Si tu caso cae en una revisión, eso no siempre significa negación, pero sí significa incertidumbre adicional. Puede significar que el caso no va a moverse al ritmo que tú imaginabas. Puede significar que UCIS quiere mirar más de cerca ciertos puntos, o que está administrando volumen, o que hay verificaciones pendientes, o que el número de visa todavía no está listo aunque tú ya hayas presentado algo. El problema es que la gente escucha review y piensa que todo terminó, o escucha no pasa nada y baja la guardia. Las dos reacciones pueden ser un error. Y aquí entra la parte de la corte, porque sí, la corte aparece en estas historias, pero no de la manera hollywoodense que muchos creen. Hay personas que, tras demoras extremas, terminan consultando a abogados sobre acciones en Corte Federal para presionar una decisión, lo que muchos conocen por demandas por demora irrazonable. ¿Eso existe? Sí. ¿Es magia? No. ¿Le sirve a todo el mundo? Tampoco. Pero el simple hecho de que tantas personas ya estén pensando en corte te dice algo fuerte. La desesperación por retrasos es real y el silencio administrativo puede empujar casos a escenarios que la mayoría jamás imaginó cuando empezó el proceso. Ahora, antes de que alguien se asuste de más, te voy a decir quién sí puede verse afectado primero por estos cambios mensuales de lectura y por estos retrasos. Primero, quienes dependen del Visa Bulletin para presentar o avanzar. Segundo, quienes están esperando su I-485 dentro de Estados Unidos y viven pendientes del permiso de trabajo, del viaje o de un cambio de empleo. Tercero, quienes están en proceso consular y creen que el boletín solo importa para los de adentro. No, también importa allá, porque marca disponibilidad y movimiento documental. Cuarto, quienes tienen procesos familiares que llevan tiempo y sienten que están ya casi, porque justo en esa zona es donde más se cometen errores por exceso de confianza. Quinto, quienes hacen contenido, comparten capturas y repiten consejos sin mirar la instrucción del mes.
Y aquí va una tranquilidad importante. No todo el mundo está afectado igual. No toda noticia es una catástrofe universal. Y no toda pausa significa una tragedia. Si tu categoría no depende de cupos en la misma forma, o si tu caso ya está en una etapa distinta, el impacto puede ser menor. Pero incluso si no te afecta hoy, entender el sistema te protege mañana, porque inmigración castiga la improvisación. Y eso casi nadie te lo dice con suficiente dureza. Vamos a la parte más útil, la que separa a la audiencia asustada de la audiencia preparada. Quiero darte una lista mental simple, sin lenguaje pesado, para que nunca más mires el boletín como si fuera una sopa de letras. Paso 1. Identifica tu camino. ¿Es familiar o de empleo? Si no sabes eso, detente ahí. Paso 2. Identifica tu trámite. ¿Estás haciendo ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o proceso consular fuera? No lo mezcles. Paso 3. Confirma tu fecha de prioridad exacta en tus documentos. No adivines. Paso 4. Revisa el Visa Bulletin del mes correcto. No un video viejo, no una captura reenviada, no el comentario de alguien en TikTok. Paso 5. Ve a la página de UCS del mismo mes para ver cuál tabla autorizó para presentar ajuste, porque esa instrucción mensual manda. Paso 6. Busca tu categoría, tu país de nacimiento y compara tu fecha. Paso 7. Si parece que ya te toca, no asumas que con eso basta. Revisa elegibilidad completa, documentos y estrategia. Paso 8. Si no entiendes algo, frena antes de enviar, porque el error más caro es el que se manda con prisa. Pero hay un detalle que nadie está viendo. Mucha gente cree que la parte difícil es esperar, cuando en realidad la parte más peligrosa es esperar mal. Esperar mal significa no renovar lo que sí se puede renovar, no cuidar dirección y correo, no guardar evidencia, no responder a tiempo, no saber en qué fase real está el caso. Eso mata meses. Quiero que imagines otra escena. Marta tiene un I-130 familiar aprobado, vive dentro de Estados Unidos y está esperando que su fecha le permita el I-485. En un video escucha que la tabla de familia está usando Dates for Filing en mayo de 2026. Se emociona, pero no revisa un detalle clave. Su propia fecha aún no está antes de la fecha aplicable en su fila. Igual empieza a gastar en exámenes, a mover empleo, a prometer viajes, incluso a contar con un permiso de trabajo que todavía no existe. 2 semanas después, descubre que interpretó mal su posición. No perdió solo dinero, perdió estabilidad mental. Y eso, para quien vive inmigración en la piel, pesa demasiado. Por eso yo prefiero decirte la verdad completa, aunque no suene bonita. El sistema premia a quien entiende diferencias pequeñas y castiga a quien se mueve por titulares grandes. Y ahora te voy a explicar rápido y claro la diferencia entre family-based y employment-based sin rollo legal. Family-based es cuando una relación familiar abre la puerta al proceso, como cónyuge, hijo, padre o ciertos hermanos, dependiendo del caso. Employment-based es cuando la base es trabajo, empresa, patrocinio o capacidad dentro de categorías laborales. ¿Por qué importa? Porque las filas y la disponibilidad no se manejan igual. Lo que avanza en familia no siempre avanza en empleo. Lo que UCSIS permite usar como tabla en familia ese mes no siempre es lo que permite en empleo. Y si tú eres creador en este nicho o simplemente quieres proteger a tu familia, esa diferencia la tienes que explicar cada vez, porque ahí está media tragedia del malentendido migratorio. Ahora hablemos de las demoras, porque ese es el monstruo silencioso de 2026. Los delays no siempre aparecen con una gran alerta roja. A veces llegan como pequeñas señales. Un recibo que tarda más, una biometría que no llega, una entrevista que no se agenda, un permiso que no se mueve, una respuesta que cae en revisión. El problema es que la mente del inmigrante llena el vacío con miedo. ¿Me negaron? ¿Perdieron mi caso? ¿Hay problema con mi matrimonio? ¿Mi trabajo ya no cuenta? ¿Puedo salir? ¿Voy a necesitar corte? Esa cadena mental es real
Y aunque no cada demora significa desastre, sí significa que tú necesitas orden. Orden de papeles, orden de fechas, orden de correo, orden de expectativa. Porque cuando llega un request for evidence o una entrevista inesperada, el caso desordenado sufre más. Y te voy a soltar una verdad dura que poca gente se atreve a decir en cámara. Muchos retrasos no destruyen el caso, pero sí destruyen la disciplina del solicitante. La persona se cansa, deja de revisar, asume, pospone, se distrae y justo ahí comete el error que sí complica todo. Pero aquí viene lo más delicado. También hay gente que, por desesperación, acepta consejos peligrosos. Manda esto así nomás. No digas aquello. Sal y luego regresas. Eso no importa. A todos les aprueban. No. En inmigración, más o menos, no sirve. Y si tu caso está en ajuste de estatus, salir del país sin entender tu situación puede ser un golpe serio. Si estás en consular processing, ignorar una instrucción documental puede atrasarte meses. Si dependes del I-765 para trabajar, asumir que siempre llegará a tiempo puede dejarte colgado. Si crees que una aprobación parcial equivale al final del proceso, puedes bajar la guardia justo antes de la curva. Por eso este canal, este video y este tema no son para entretenerte 5 minutos. Son para que no te autoengañes. Vamos a aterrizarlo todavía más. ¿Qué significa, en simple español, que en mayo de 2026 USCIS permita dates for filing para familia y final action dates para empleo? Significa que para muchos casos familiares dentro de Estados Unidos, la puerta para presentar puede abrirse antes de la fecha en que la Green Card estaría lista para ser aprobada definitivamente, mientras que para empleo, en ese mes, la referencia para presentar dentro de Estados Unidos es más estricta porque se amarra a la disponibilidad final. Eso no vuelve a una categoría mejor que la otra. Solo cambia el ritmo y la estrategia, y ese ritmo define decisiones de vida. Cuándo preparas examen médico, cuándo pagas, cuándo te organizas con trabajo, cuándo consultas viaje, cuándo esperas permiso. Pero hay un detalle que nadie está viendo. Incluso cuando sí puedes presentar, eso no significa aprobación rápida. Presentar es entrar a otra sala de espera, no salir del edificio. Esa frase te la tienes que tatuar mentalmente, porque demasiada gente cree que ya con el envío todo será lineal. No. Puede venir biometría, revisión, evidencia, entrevista, más revisión y silencio. Eso es parte del sistema. Y como este video no es para asustarte sin salida, te voy a dejar un checklist mental para sobrevivir mayo de 2026 y cualquier mes donde el boletín te quiera jugar con la cabeza. 1. Mira siempre el boletín del mes actual, no reciclado. 2. Mira la instrucción de USCIS del mismo mes para saber qué tabla usar si tu caso es ajuste de estatus. 3. Confirma categoría, país de nacimiento y fecha de prioridad. 4. Separa en tu cabeza I-130, I-485 e I-765. No son sinónimos. 5. Distingue ajuste de estatus y proceso consular. Si los mezclas, te pierdes. 6. Si ves la palabra hold, pause o review, no entres en pánico ciego ni te relajes de más. Pide claridad y mantén documentos listos. 7. No tomes decisiones grandes de viaje, trabajo o dinero basadas solo en emoción. 8. Si tu demora es extrema, consulta opciones reales con una fuente seria, porque a veces la conversación sobre corte existe, pero no se improvisa. 9. Guarda todas tus notificaciones, recibos y cambios de dirección al día. 10. No conviertas un titular en una estrategia. Esa frase sola te puede ahorrar meses. Y ahora el cierre que muchos no quieren escuchar. En 2026, la inmigración legal no se está perdiendo solo por negaciones. También se está complicando por confusión, por lectura superficial, por prisas y por creer que alguien más ya entendió por ti. No dejes que te pase eso. Si estás esperando por familia, por empleo, por ajuste, por consulado, por un permiso de trabajo o por una simple señal de que tu caso todavía respira, entiende el tablero antes de moverte. Porque cuando sabes leer el sistema, la ansiedad baja y la estrategia sube. Y cuando no,
cada actualización te golpea como si fuera una tragedia personal. Así que haz esto hoy mismo. Revisa el Visa Boletín del mes. Revisa la instrucción mensual de UCES. Ubica tu fecha real y deja de caminar a ciegas. Si quieres que siga traduciendo todo esto en español simple, sin humo, sin gritos vacíos y sin venderte falsas esperanzas, suscríbete y comparte este video con la persona que siempre te manda capturas sin contexto. Porque en este tema, un dato correcto a tiempo vale más que 100 opiniones emocionadas.